Y bueno, en la sesión anterior eh, habíamos ya desarrollado todo lo que eran las etapas del proceso de diseño y desarrollo del producto y los respectivos diagramas que nos ayudan para poder ir dándole forma a esto y poder representar el producto como tal, sus piezas, el empaque que lo compone, etcétera, ¿verdad? A fin de poder eh, generar todo el diseño de cómo se va a desarrollar esto. Entonces, lo que nos falta ahora es ver la parte del requerimiento de maquinaria y equipo y el balanceo de la línea de producción, que lo vamos a hacer a través de un método heurístico, ¿verdad? Así es que vamos a arrancar con eso. Bueno, para empezar, les muestro ahí el cuadro de un proceso de manufactura, ¿verdad? Donde tenemos las operaciones, ¿verdad? De la 1 a la 16. Y si se fijan, ahí tenemos cada una de las operaciones. Por ejemplo, marcar S4, cortar S4, ranurar S4, ¿verdad? Entonces ahí nos va indicando qué se va a hacer en cada una de las operaciones, el equipo y maquinaria a utilizar, ¿verdad? En este caso, como muestra ahí en la etapa o en la actividad eh, O1 o 01, se ocupa un molde, en la 02 tijeras para tela, en la 3 cuchillas, en la 4 otra vez otro molde porque es para otro subensamble y así respectivamente nos indica todas la maquinaria y el equipo que se va a ocupar. Luego tenemos, si se fijan ahí, la cantidad requerida por día, el porcentaje de no conformidades, ¿verdad? Y por último, la cantidad a producir ya real por día. Vaya, ¿cómo vamos a partir con esto? Cuando nosotros tenemos ya, eh, en el caso de tener que partir con un estudio de mercado y determinar el volumen anual, ¿verdad? Posteriormente mensual y diario a producir. Entonces nosotros podemos ir estimando cuáles son nuestros requerimientos de producción. En este caso, si se fijan, vamos a partir que el secado es la última actividad, ¿verdad? Y esa cantidad de producto que tenemos ahí abajo, que son 600 piezas, sería el requerimiento diario que tendríamos que estar produciendo en esta empresa, ¿verdad? Para poder desarrollar o para poder suplir los requerimientos del mercado, ¿verdad? Entonces, esas 600 piezas es nuestra meta diaria producir, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Por lo general, en los procesos de manufactura, no todo lo que se procesa sale correcto, ¿verdad? Es decir, yo digo, necesito producir 600 piezas y mi proceso salió perfecto y aquí están las 600 piezas. No, eso no sucede así. Tenemos un porcentaje de no conformidad que se va dando por piezas dañadas, piezas que requieren ser reprocesadas y que no se pueden retrabajar en el momento, sino que hay que volver a llevarlas a una etapa ya sea anterior o la misma etapa, o hay que darles otro proceso para posteriormente volver a trabajarlas, ¿verdad? Entonces todo eso nos va a generar un porcentaje de no conformidad, ¿verdad? Es lo que le estamos llamando ahí, que son piezas averiadas, ¿verdad? O que requieren un retrabajo para poder dejarlas con la calidad que se espera. En este caso puede ser también que sean piezas que quedan completamente inutilizadas, ¿verdad? Porque el proceso que se les dio se aplicó mal y no hay forma de poder recuperarlas, ¿verdad? Entonces, lo que sucede en ese caso es que nosotros tenemos que prever ese porcentaje de no conformidades
¿verdad? Y esto va a depender de la complejidad de la operación, ¿verdad? Eh, de los detalles, ¿verdad? Del proceso en sí. Entonces, de las fallas a veces que pueda tener el mismo proceso productivo o la maquinaria. Entonces, llegar a este porcentaje de no conformidad, nosotros lo vamos a conocer hasta que ya tengamos el proceso ya andando, ¿verdad? Pero podemos tomar de experiencia, ¿verdad? O los datos que podamos encontrar de algún proceso productivo similar, ¿verdad? O estimar, por ejemplo, dependiendo de la complejidad, eh, cuál sería el porcentaje de no conformidad con el que vamos a trabajar, ¿verdad? En este caso, ese que aparece ahí como 0.5 es un 5% de la producción que se va como no conformidad y se tiene que separar del lote o de la cantidad de producto que sigue cada una de las siguientes etapas, ¿verdad? Ahora bien, hay actividades que van a contar con este porcentaje de no conformidad y van a haber otras que no lo van a tener, ¿verdad? No quiere decir que cada una de las actividades que tengamos va a tener un porcentaje de no conformidad, ¿verdad? Porque muy probablemente no lo vamos a poder detectar en algunas o lo vamos a detectar hasta llegar a ciertos puntos de control, ¿verdad? O lo vamos a poder detectar en ciertas etapas o en ciertas actividades donde eh, es más notorio o se pueden hacer mediciones ya de alguna forma. Por ejemplo, en el caso del teñido de la tela, por ejemplo, lleva un par de etapas donde es bien difícil poder rastrear las características porque se miden tonalidades, se miden estiramientos, encogimientos, ¿verdad? Y todo eso, que en el proceso de teñido de la tela se moja, ¿verdad? Mojada tiene una tonalidad y a seca tiene otra tonalidad, por ejemplo. Mojada no se puede medir factores de estiramiento, de encogimiento, pero ya seca sí. Entonces quiere decir que en todo ese primer proceso, ¿verdad? De teñido y posteriormente cualquier otra etapa que se desarrolle, ya sea para suavizarla, para aplicar algún tipo de químico extra, ¿verdad? Que va a llevar la tela, en todo ese proceso va a ser bien difícil poder medir las características. Entonces quiere decir que en esas etapas no va a haber un descarte, por ejemplo, eh, por estiramiento, por encogimiento, sino que ese se va a generar hasta en la parte donde ya la tela ya esté seca, ¿verdad? Entonces similar pasa con otras actividades, ¿verdad? Con otros tipos de procesos, por ejemplo, vaya, en el caso de la producción de alimentos, van a haber etapas de control donde se van a medir pH, donde se van a medir eh, que las características, ¿verdad? O las composiciones de los ingredientes, etcétera, eh, que van a ser en esas etapas en específico donde se va a poder hacer el descarte y de repente decir, no, este producto no pasa y este producto sí, ¿verdad? Entonces eso vamos a tener que tenerlo en cuenta. Si se fijan ahí, por ejemplo, en la primera etapa, en la 01, no cuenta con porcentaje de no conformidad. ¿Por qué? Porque la operación se llama marcar S4, ¿verdad? Entonces lo que se ocupa es un molde para poder marcar la forma en donde se va a cortar. Pero ¿qué sucede? Muy probablemente lo que se ocupa para marcar, por ejemplo, no ensucia la tela, ¿verdad? O es fácilmente retirable. Entonces, quiere decir que si yo me equivoco, basta con que lo corrija, ¿verdad? Y ya puedo seguir trabajando. Entonces, no voy a tener porcentaje de no conformidad, no voy a desechar piezas porque salieron mal marcadas, sino que lo que hago es corregir la marcación y en lo que me puede afectar es en el tiempo de desarrollo de esa actividad, que si bien ya lo habíamos platicado por ahí, va a haber que calcular ciertos tiempos estándar, ¿verdad? Que ustedes ya lo conocen en la forma de calcularlo en ingeniería de métodos, ya lo vieron, y entonces va a haber que calcular los tiempos estándar para las actividades y lo que puede suceder en una actividad donde suceda
algún problema es que el tiempo estándar no se va a cumplir, ¿verdad? Y que muy probablemente se nos va a ir mucho más elevado el tiempo y no vamos a cumplir la meta de producción por ese tiempo. Pero no quiere decir que voy a perder esa pieza y voy a tener que tomar en cuenta más piezas para poder producir, ¿verdad? Entonces, si se fijan ahí, hay ciertas actividades, ¿verdad? Por ejemplo, en la costura, ¿verdad? Si la costura va mala, pues se puede deshacer, se puede volver a realizar, ¿verdad? Y así, en la parte de unir las piezas, si se fijan, hasta una rayita tiene, porque solo es unir, así como lo dice ahí, es muy poner una con la otra, alinearlas y ya, para generar la ranura que viene después. Entonces, si se fijan ahí, hay actividades que no tienen contemplado un porcentaje de no conformidad por esto mismo que hablamos, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Yo no puedo, si mi meta de producción son 600 piezas y tengo porcentajes de no conformidad, yo no puedo creer que voy a empezar el proceso con 600 piezas, porque obviamente no van a salir esa cantidad de piezas. De los descartes que vayamos haciendo de las no conformidades, se van a ir restando cierta cantidad de piezas y al final del proceso, si nosotros arrancamos con 600 piezas, la sorpresa que nos vamos a llevar es que muy probablemente vamos a estar terminando piezas listas para poder despachar 500 o menos de 500 piezas por todos los descartes que hemos ido haciendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué toca con esto? Nosotros tenemos que definir primero cuál es el requerimiento diario, ¿verdad?, de producción, y de ahí empezar a sumarle los porcentajes de no conformidades que vamos a tener para saber con cuántas piezas debo de empezar el proceso productivo para que después de todos los descartes yo pueda tener esa cantidad de piezas que se requieren en el mercado. Entonces se fijan en las últimas dos etapas, ¿verdad? Y por eso arrancamos desde la última etapa hasta la primera. En la etapa 16 y 15 no tenemos no conformidades. Entonces las mismas 600 piezas que entran son las que salen, ¿verdad? Pero en el caso de la 14 tenemos un 3% de no conformidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de estas 600 piezas representan el 97% de lo que tenía antes de iniciar la etapa 14, ¿verdad? Entonces ya sumándole ese 3% que se perdió, llegamos a 619, ¿verdad? Esas 619 son las que realmente tenemos que tener a la entrada de la etapa 14 para que posteriormente de aplicar esa etapa, ¿verdad?, y poder trabajarla, descartar ese 3%, nos quedan las 600 que van a salir, ¿verdad? Entonces, esas 619 las volvemos a traer a la siguiente, a la etapa anterior, a la 13, y se fijan ahí, no existen no conformidades, entonces tenemos las mismas 619. Llegamos a la etapa 12, tenemos 619, pero aquí sí tenemos un 3%, ¿verdad?, de no conformidad. Entonces, al sumarle ese 3% de las 619, ¿verdad?, son 639, ¿verdad? Entonces, esto ustedes lo pueden realizar con una simple regla de 3, ¿verdad? Si esas 600 piezas se supone que son el 97% de la producción, ¿verdad?, porque es lo que quedó después de la etapa. Entonces me quedó un 97% después de quitarle el 3%. Entonces, si 600 son el 97%, ¿cuánto es el 100, verdad? Entonces 100 por 600 entre 97 y ahí les tiene que dar el dato que tenemos ahí, ¿verdad? Entonces es probable que les dé 618 punto y algo, pero como no podemos procesar porciones de piezas, ¿verdad? Entonces lo que nos va a tocar es redondear hacia la otra pieza, hacia 619. Entonces así, si se fijan, en cada una de las etapas hemos ido adicionando los porcentajes de no conformidades que se van agregando, ¿verdad?, para que al final, en un día de producción, yo tengo que destinar que voy a realizar 794 piezas o unidades, ¿verdad?, de este proceso productivo,
para que después de todos los descartes que generamos aquí por las no conformidades, yo llego a las 600 piezas que requiero producir para suplir mi demanda diaria. Entonces, esto, si se fijan, ahí se encuentra, pueden revisarlo, hacer los cálculos más despacio ustedes para que vean cómo se van agregando esas piezas en cada una de las etapas. Pero la idea es esa, ¿verdad? Que donde yo tengo un porcentaje de no conformidad, a las piezas que vamos a terminar, yo les tengo que, o que vamos a sacar en esa etapa, ¿verdad? Yo le tengo que sumar ese porcentaje de no conformidades para contemplar el descarte que se va a hacer. Entonces, posteriormente, con eso ya tenemos cuánto es lo que tenemos que producir al día, ¿verdad? Y vamos a tener las operaciones, ¿verdad? Y vamos a tener este otro factor que nos juega en contra, ¿verdad? Que es cuánto es el estándar de producción al día, que esto lo sacamos de los tiempos estándares que vamos a sacar para cada una de las operaciones, ¿verdad? Donde después de sacar los tiempos y dividir entre el tiempo laboral, ¿verdad? Para este ejercicio, por ejemplo, tomamos las 8 horas de tiempo laboral y las dividimos entre el tiempo que le toma a cada proceso realizar esa actividad, ¿verdad? Entonces, para este el estándar por día son 120 piezas por día. Eso es lo que se puede sacar del proceso. Ahora bien, el proceso tiene una eficiencia de 0.9, por ejemplo, dependiendo de la maquinaria que se ocupa, los equipos, etcétera, ¿verdad? Muchos de ellos van a tener cierta eficiencia, ¿verdad? O aún el mismo proceso va a tener cierta eficiencia, ¿verdad? Y entonces eso quiere decir que no siempre vamos a trabajar al 100% de lo que se produce, ¿verdad? Entonces, de aquí, de ese 120 piezas diarias, de acuerdo a la eficiencia que tenemos acá, que es de 0.9 para el proceso, vamos a tener 108 piezas diarias, que va a ser el estándar real de lo que puede producir o sacar mi proceso, ¿verdad? De acuerdo a las características de lo que ya estábamos contemplando, ¿verdad? Entonces eso va a depender, por ejemplo, de los factores de las maquinarias, ¿verdad? Si las maquinarias tienen una eficiencia, ¿verdad? Y ahí nos indican cuánto es la eficiencia que tenemos de ellas, ¿verdad? O en sí, del proceso en sí, del personal, etcétera, ¿verdad? Entonces lo vamos a tomar en cuenta para descontarlo de el estándar diario de producción que vamos a tener, ¿verdad? Entonces ya teniendo este estándar diario ya real con las eficiencias descontadas, ¿verdad? O las pérdidas de eficiencia descontadas, esto nos va a servir para cuadrarlo con la cantidad de piezas por operación que habíamos sacado en el cuadro anterior que requerimos realizar, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nosotros necesitamos, lo ideal, ¿verdad? Y esto es lo real que nosotros podemos sacar. Entonces, dependiendo de esto, vamos a hacer el cálculo para ver cuántos puestos de trabajo o cuántas máquinas necesitamos para poder realizar cada una de las operaciones con el volumen requerido, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Por ejemplo, en la primera etapa, donde hablamos de los moldes, quiere decir que para poder sacar las 794 piezas por día que requiero, sabiendo que el estándar real, ya descontando la eficiencia, son 108 piezas, ¿verdad? Lo que hacemos es dividir esto entre esto y obtenemos que necesitamos 7.35 moldes para poder realizar o sacar esta cantidad de producción de esta operación en un día, ¿verdad? Entonces, como no podemos tener fracciones de molde, quiere decir que nosotros vamos a tener que aproximar a 8 moldes y así sucesivamente con cada uno. Para la etapa 2, que son tijeras de tela, ¿verdad? Vamos a tener 794 que tenemos que cortar, ¿verdad? O realizar ahí.
pero podemos realizar, de acuerdo a los tiempos, 54 piezas al día. Entonces, al realizar la división, tenemos que requerimos 14.7 tijeras o puestos de trabajo con tijera para poder realizar esta operación 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a tener 15 puestos de trabajo para esta actividad. Y así sucesivamente. Entonces, por lo general, esto va a ir amarrado con la maquinaria, ¿verdad? Con la maquinaria o el equipo que estamos ocupando, ¿verdad? Y vamos a ver ya más adelante que en el balanceo, dependiendo de los tiempos que tengamos, pueda que algunas actividades se vayan anidando o se vayan realizando, ¿verdad? En una sola persona. Entonces ahí vamos a tener que ir jugando nosotros, por ejemplo, aquí vemos máquina de coser industrial para estas dos etapas, ¿verdad? Si al final se van a realizar, por ejemplo, ocupando, en vez de decir que vamos a ocupar 12 máquinas, ¿verdad? Para cada etapa, nosotros decimos, no, esta etapa la van a realizar, la 9 y la 10 la va a realizar un solo operario, ¿verdad? Entonces quiere decir que ahí nos ahorramos este tiempo, ¿verdad? Perdón, esta cantidad de máquinas y entonces solo vamos a tener que tener 12 en lugar de tener 24, pero eso también va a depender de lo que vamos a hacer más adelante, que es el balanceo de la línea. Vamos a ver que si eso es factible, eso que pretendemos hacer, ¿verdad? Diseñando o agrupando las actividades de cierta forma para poder salir adelante, ¿verdad? Vamos a tener que ver cuáles son los cuellos de botella que tenemos ahí, cómo se va a ir dando la diagramación del proceso, ¿verdad? Si vamos a llevar en paralelo varias actividades o las vamos a llevar una detrás de la otra, ¿verdad? Para poder cumplir con los tiempos de fabricación, ¿verdad? Pero entonces esto nos da una idea ya de cuánto maquinaria vamos a requerir para cada una de las etapas, ¿verdad? Cuánto equipo, ¿verdad? Y los puestos de trabajo si esto fuera lineal. Pero vamos a ver que al realizar la parte de la balanceo de línea, el criterio cambia un poco, ¿verdad? Entonces, no sé si les queda claro esta primera parte de cómo hacer el cálculo o tienen alguna duda de lo que revisamos ahí. Bueno, supongo que todo claro porque no hay consulta, ¿verdad? Perfecto, Gerardo, todo claro, dice. Entonces, vamos a pasar a la parte del balanceo de línea, ¿verdad? Y entonces hablamos de que una línea de montaje es un método de producción en el que las piezas se ensamblan y se convierten en el producto final conforme la unidad avanza de estación en estación. Esta línea de montaje, por si recuerdan, la podemos realizar para procesos productivos por lotes, ¿verdad? En masa y continuos, ¿verdad? En el caso de que sean continuos, muy probablemente la forma va a ser bien lineal, ¿verdad? En el caso de que sean en masa o por lotes, pues probablemente van a llevar un par de rutas en paralelo, ¿verdad? De igual forma, podemos trabajar con lo que son células de trabajo, ¿verdad? En el caso de los lotes, donde se van a ir anidando actividades en pequeñas células para poder ir trabajando batch o pequeños lotes de trabajo, ¿verdad? Entonces, en ese caso también, pues vamos a tener otro tipo de estructuración de estas líneas de montaje.
¿verdad? Pero entonces, básicamente lo que se tiene es que eh, necesitamos distribuir físicamente las tareas y los procesos, ¿verdad? Entre las estaciones o celdas de trabajo, ¿verdad? Como ya lo hablábamos ahí, con el objetivo ideal de que no exista tiempo ocioso, ¿verdad? Es decir, que pieza que va saliendo de una etapa o de una actividad, de una estación de trabajo, continúa la siguiente sin parar y así van sucediéndose, ¿verdad? Entonces, eh, la implementación de esta metodología genera un número mínimo de estaciones de trabajo, es lo que hablábamos, ¿verdad? Allá, como vamos analizando actividad por actividad, ¿verdad? En el cálculo anterior que hicimos, salen 16 etapas, ¿verdad? O actividades que se van a desarrollar en X cantidad de puestos de trabajo de acuerdo al cálculo que estábamos realizando. Pero con el balanceo de la línea nosotros podemos reestructurar hasta disminuir a la cantidad mínima necesaria de estaciones de trabajo. Se genera un flujo suave y continuo, que es lo que se busca por lo general, ¿verdad? Es uno de los principios del Lean Manufacturing, donde nosotros buscamos que el trabajo fluya sin interrupciones, ¿verdad? Y que vaya de la mejor manera sin generar cuellos de botella, ¿verdad? Eh, Terminando una actividad, pasando a la siguiente, ¿verdad? Maximiza la eficiencia, como lo vemos por ahí, ¿verdad? Ya que no van a haber, o en la medida de lo posible, los tiempos ociosos de algunos de los puestos van a ser mínimos, ¿verdad? Si es que, a no ser que logremos eliminarlos por completo, ¿verdad? Pero por lo general siempre quedan más de algún puesto de trabajo con algún tiempo ocioso, pero se va a lograr llegar a lo mínimo que se requiera, ¿verdad? Y como dice ahí, pues los costos también se ven afectados porque al minimizar la ociosidad, ¿verdad? Vamos a tener menos costos asociados al desperdicio de esos recursos. La implementación de esta metodología requiere la división del trabajo en pequeñas tareas, ¿verdad? Determinación de la duración de dichas actividades y determinar las actividades de precedencia entre las tareas. Quiere decir que aquí vamos a tener que hacer un arbolito ahí de cómo se van a ir realizando cada una de las etapas o actividades para saber de dónde pasan a dónde y poder estructurar una malla, ¿verdad? Con nodos de cómo se realiza el flujo de las piezas a través de las diferentes tareas del proceso o actividades del proceso productivo, ¿verdad? Entonces va a ser algo similar a esto, donde nosotros tenemos, por ejemplo, ¿verdad? Aquí se elabora, la primera etapa es elaborar un diagrama de precedencia de las actividades, donde tenemos las actividades de la A a la H, con tiempos de ejecución en minutos, ¿verdad? Y tenemos las etapas predecesoras, ¿verdad? Para el caso, por ejemplo, de la B, si se fijan, ahí tiene que la predecesora es la A, y en la red lo podemos ver bien claro, ¿verdad? Que de la A pasa a la B, de la B se derivan a D y a C, de C se obtienen la actividad E y la F, y estas se juntan posteriormente, la E, la F y la D, ya terminadas para generar la H y por la G, perdón, y por último la H. Ahí tienen sus tiempos cada una de ellas, ¿verdad? Entonces, la segunda parte es calcular el tiempo de ciclo, ¿verdad? Es decir, cuánto va a ser el tiempo que tenemos que tardarnos por cada unidad para cumplir con la demanda mensual, o perdón, con la demanda diaria en este caso. Entonces, dice, suponga un día de trabajo de 8 horas y una producción requerida de 60 unidades diarias. El tiempo de ciclo viene a ser el tiempo de producción disponible por día, ¿verdad? Y por ende, si estamos hablando de que tenemos 8 horas de trabajo y como sabemos que los tiempos de las actividades que ya vimos anteriormente están en minutos, pasamos esas 8 horas a minutos, ¿verdad? Por eso hacemos 8 por 60, ¿verdad? Y lo dividimos, casualmente nos da entre 60 unidades que se deben de trabajar en el día, ¿verdad? Entonces ahí el tiempo de ciclo nos queda que requerimos
de trabajar una unidad en 8 minutos, ¿verdad? Para poder evacuarla o realizar todo de forma que podamos cumplir con la producción. El tiempo de ciclo es el tiempo máximo permitido en cada estación de trabajo para lograr la tasa de producción requerida. ¿Y por qué hablamos de eso? Porque nosotros, al dividir en estaciones de trabajo, lo que vamos a hacer es que ya no vamos a hablar de que todo el proceso tiene que durar 8 minutos, sino que como vamos estación por estación, ¿verdad? Lo máximo que nos podemos tardar en cada estación son esos 8 minutos, porque la producción de una estación va a ir empujando a la otra, como se van realizando en paralelo. Ahí es donde nosotros logramos tener que con esos 8 minutos, ¿verdad? Cada unidad va a ir saliendo en tiempo, ¿verdad? Porque aunque en las etapas nos tarde más de 8 minutos, o más bien al sumar todas las etapas nos tardemos más de 8 minutos en procesar una unidad, pero simultáneamente en lo que trabajamos, por ejemplo, la última etapa, ¿verdad? Hay 3 etapas más que están trabajando simultáneamente. Entonces ahí estamos ahorrando ese tiempo para poder producir cierta cantidad de piezas en el tiempo requerido. Entonces, con este tiempo de ciclo nosotros logramos definir el tiempo por unidad que requeremos cumplir, y posteriormente pasamos a calcular el mínimo de nodos o estaciones de trabajo para poder cumplir con eso. Entonces, como sabemos que son 28 minutos, ¿verdad? Veíamos acá que la suma de los tiempos nos da 28 minutos, ¿verdad? Entonces esos 28 minutos los vamos a dividir entre el tiempo de ciclo, ¿verdad?, que requerimos por unidad para poder cumplir con la producción diaria, ¿verdad? Y entonces de eso nos sale que vamos a necesitar 4 estaciones de trabajo o nodos, ¿verdad?, para poder cumplir con esos 8 minutos por pieza. Entonces, en ese caso, si se fijan, de ahí 28 entre 8, 3.5, pero como obviamente no puedo tener porciones de estaciones, entonces vamos a redondear a 4 estaciones de trabajo. Luego debemos de empezar a asignar las tareas por estación de trabajo para que podamos ir anidando cómo se van a realizar, ¿verdad? Entonces, la asignación de esas tareas por estación de trabajo, ¿verdad?, es un procedimiento formal, ¿verdad?, para la asignación de tareas, y sigue las reglas que se muestran a continuación. Solo pueden asignarse aquellas tareas cuya relación de precedencia haya sido satisfecha. Es decir, yo no puedo venir y agarrar la etapa 1 y de ahí voy y agarro la 7 para que me pegue cabal el tiempo. Si la 7 no es la predecesora de esta etapa 1, ¿verdad? O si no he cubierto las etapas anteriores a la 7 o actividades anteriores a la 7. Entonces yo tengo que ir en orden desarrollándola porque obviamente si la 7 depende de la 3, por ejemplo, de la 4, o por ponerles el ejemplo que tenemos acá, ¿verdad? Yo no puedo anidar la actividad A con la G, por ejemplo, porque yo sé que para tener la G, yo necesito que se hayan realizado estas otras 5 actividades que están antes, ¿verdad? Entonces, tengo que haber satisfecho todas las relaciones de dependencia anteriores para poder asignar la G. Entonces, obviamente aquí la primera opción que tengo y la única en este momento es B. Entonces, yo puedo asignar A y B a una misma estación, ¿verdad? Luego, la otra regla que tenemos ahí es que una vez una tarea ha sido asignada a una estación, deja de ser candidata para asignarse a otra, ¿verdad? Obviamente, si ya dije que va a estar en la estación 1, no la puedo repetir en otra estación, ¿verdad? Porque ahí se va a estar realizando nada más. Luego, ¿cómo asignar las tareas a las estaciones? Pues determinar una lista de tareas a asignar que cumplan con AB, ¿verdad? Elegir una tarea a asignar de la lista de tareas factibles, ¿verdad? Los criterios de decisión para asignar las tareas pueden ser asignar primero las tareas más largas,
asignar primero las tareas con mayor cantidad de subsecuentes, asignar la tarea más corta, ¿verdad? O asignar la tarea con menor número de subsecuentes. Posteriormente lo que hacemos es restar del tiempo de ciclo disponible la duración de la tarea asignada. Y luego volvemos al paso 2, es decir, volvemos a seleccionar otra actividad y vamos descontando del tiempo de ciclo hasta que logremos cumplir o abarcar todo el tiempo de ciclo o ya no nos dé para poder agregar otra actividad, ¿verdad? Si aún quedan tareas por asignar, pero ninguna es factible, se debe de abrir una nueva estación e ir al paso 1, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es eso? Si se fijan acá lo que tenemos, aquí tenemos la red, ¿verdad? De las actividades, ¿verdad? El tiempo por estación es de 8 minutos, ¿verdad? Y en este caso el criterio fue duración máxima, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos 8 minutos para completar con la suma de los tiempos de las actividades. Entonces, la primera que tengo que tomar a ley es la actividad 1 y esa tarda 5 minutos. Entonces, de los 8 minutos que obtengo del tiempo de ciclo, le resto los 5 minutos que se tarda en esa operación y me quedan 3 minutos remanentes para asignarle a esta primera estación. Casualmente, la actividad B tarda 3 minutos, ¿verdad? Entonces, como tarda 3 minutos, a esos 3 minutos que me quedaban de tiempo para la estación 1, le resto esos 3 minutos y llegamos a 0. Quiere decir que aquí ya no me queda tiempo para seguir asignando en esta primera estación de trabajo. Entonces la primera estación de trabajo queda compuesta por las actividades A y B, ¿verdad? Entonces, la estación 2 empezamos a asignar. ¿A quién vamos a asignar? Las siguientes candidatas son D y C, ¿verdad? Como dijimos que el criterio va a ser la duración máxima, escogemos a C, ¿verdad? Entonces, C dura 4 minutos. De los 8 minutos que tenemos, menos los 4 que dura, nos quedan 4 minutos para seguir asignando, ¿verdad? Luego procedemos a asignar la D, ¿verdad? Porque por precedencias tendríamos que solventar primero esta línea que está directamente o que estaba directamente relacionada con B, ¿verdad? Entonces, de los 4 minutos que nos restaron para esta nodo, digamos, para esta estación de trabajo, yo le resto los 3 que se tardan en hacer D, ¿verdad? Y entonces esos 3 minutos, ¿verdad? 4 menos 3 me da 1. De aquí, como el criterio ha sido asignar primero los de máxima duración, yo solo tengo 2 opciones, ¿verdad? Asignar E o asignar F. Con F yo podría salir cabal, pero como el criterio ha sido máxima duración, el siguiente que tendría que asignar es E. Entonces, como no me da el tiempo, tengo que cerrar esta estación, que es la 2, abro la 3 y le asigno E, que serían 8 minutos menos los 6 que dura, me quedan 2. Y para la siguiente tengo que asignarle F, porque no puedo pasar a la G, porque la G depende de que estas 3 se hayan realizado. Entonces le asigno la F, ¿verdad? Entonces, E y F, ¿verdad? Están asignadas a la estación 3, ¿verdad? Y entonces de los 2 minutos que me quedaba, le resto 1 que tarda la operación F, ¿verdad? Y me queda 1 minuto de remanente todavía, ¿verdad? Pero como la siguiente es la G que dura 4, tengo que abrir otra estación de trabajo, ¿verdad? Entonces aquí abro otra estación de trabajo, le asigno la G que dura 4 minutos, ¿verdad? Entonces 8, que es el tiempo de ciclo, menos los 4 minutos, me quedan 4 minutos disponibles para poder asignar la H que dura 2 minutos. Y aquí tengo un remanente de 2 minutos. Ahora, ¿qué son esos remanentes que me han quedado en rojo en cada una de las estaciones de trabajo?
son los tiempos ociosos. Es decir, se está desperdiciando ese minuto porque ese minuto en el balanceo, esa etapa va a quedar sin trabajo, ¿verdad? Va a quedar esperando la siguiente, que le llegue la siguiente pieza, ¿verdad? Porque no va a estar ocupada, ¿verdad? Va a haber terminado antes con su actividad, ¿verdad? Entonces, al final todo va a salir en el tiempo que se requiere, ¿verdad? Porque sí hemos logrado cumplir, pero ciertas estaciones de trabajo van a quedar ociosas en cada pieza que se trabaje, ¿verdad? Entonces, por ende, vamos a ver, esta es una de las soluciones que se pueden generar, pero vamos a ver que este método, por ser un método heurístico y como se basa en ciertos criterios que nosotros empezamos a definir, pueden haber diferentes arreglos y no necesariamente la solución que nosotros tomemos es la óptima, pero es una solución que me permite cumplir con el estándar de producción que yo estoy requiriendo, ¿verdad? Entonces, todas las soluciones que salgan de aquí, siempre y cuando cumplan los criterios y lleguemos a la cantidad de estaciones que hemos definido, ¿verdad? Que deberían de ser 4, como ya lo habíamos calculado anteriormente, ahí estamos, tenemos las 4 estaciones, ¿verdad? Entonces, al cumplir con eso, con esos criterios, la solución es factible, ¿verdad? Aunque no necesariamente sea óptima. Entonces, básicamente esto quedaría así, ¿verdad? Sus unidades de trabajo, sus estaciones de trabajo, la primera estaría compuesta por actividad A y B, la segunda con C y D, la tercera con E y F y la cuarta con G y H, ¿verdad? Entonces, así más o menos se movería el proceso productivo dentro de este proceso de manufactura. Entonces, ¿qué indicadores, por ejemplo, qué parámetros de desempeño podemos tener acá? El primero es el tiempo ocioso total, ¿verdad? Que ese lo vamos a calcular estimando el tiempo de ciclo por la cantidad de estaciones de trabajo, ¿verdad? Y eso sería el total del tiempo que se debería de tardar, ¿verdad? Es decir, tenemos que eran 8 minutos el tiempo de ciclo por 4 estaciones de trabajo, quiere decir que el total de tiempo a utilizar en las 4 estaciones eran 32 minutos, ¿verdad? Menos los 28, que al final fue la suma total de lo que ocupamos, ¿verdad? Nos va a dar que tenemos 4 minutos de tiempos ociosos en esa línea de producción, ¿verdad? O en esa línea de montaje, ¿verdad? Luego tenemos la eficiencia, que la eficiencia se va a calcular en dividir el tiempo total ocupado, ¿verdad? Entre el tiempo total disponible para las 4 estaciones de trabajo, que serían 4 por los 8 minutos, 32. Entonces 28 entre 32 por el 100, para hacerlo en porcentaje, ¿verdad? Nos da que un 87.5% es la eficiencia de esta celda de trabajo, porque lo que estamos hablando es de que no se ocupa a su totalidad, ¿verdad? Y por último, el retazo del equilibrio, que es la resta, ¿verdad? Del 100% que tenemos, menos la eficiencia que se tiene de este sistemita que creamos, el 12.5% es el retraso equilibrado, ¿verdad? De equilibrado. Entonces esos son unos indicadores que nos pueden servir para poder definir cuál es la mejor opción, ¿verdad? De las celdas de trabajo que nosotros tenemos. Podemos hacer otra agrupamiento y comparar estos indicadores o estos parámetros, ¿verdad? De eficiencia, y con ello comparar una alternativa versus la otra, y la que me dé un menor tiempo ocioso, pues va a ser la que nos permita obtener pues el mejor resultado, ¿verdad? Luego, observaciones del algoritmo, pues por ser un algoritmo, como ya lo hablábamos, un algoritmo heurístico, pueden haber múltiples propuestas, ¿verdad? Múltiples soluciones, no quiere decir que es la única, ¿verdad? Las propuestas son soluciones, pero no se garantiza que sean las óptimas, como ya lo hablábamos. Los administradores
comparan los niveles de eficiencia de las configuraciones para determinar la sensibilidad de la línea de cambios, ¿verdad? A cambios de tasas de producción, ¿verdad? Es decir, si en algún momento cambian, podemos hacer el análisis, ¿verdad? Para nivelar o ver hacia dónde se puede mover alguna actividad u otra, ¿verdad? Por ejemplo, lo que hablábamos ahí anteriormente, hablábamos que esta configuración, ¿verdad? De esta se pudo haber hecho diferente si, por ejemplo, yo hubiese tomado la F y la hubiera puesto acá, ¿verdad? Y aquí cubríamos los 8 minutos. Pero si de repente esta aumenta su tiempo de producción y llega a 4, ¿verdad? Entonces esa solución ya no era factible, ¿verdad? Entonces ahí podemos empezar a jugar. Si de repente, por ejemplo, que esta disminuye tiempo, probablemente podamos integrar la G acá o hacer la configuración de alguna otra forma, ¿verdad? Entonces, con los cambios de las tasas de producción, nosotros podemos ir jugando también. Y para problemas ya a gran escala que tienen mayor cantidad de nodos, ¿verdad? O de actividades o que son un poco más complejos, pues hay sistemas que ya desarrollan la solución como el COMSAL y el ACIVIL, ¿verdad? Entonces cualquiera de ellos podemos ocuparlos para solucionarlos, pero ya son software especializados y que los adquieren las empresas ya para poder realizar ese tipo de balanceos, ¿verdad? Ahora bien, si el sistema es relativamente sencillo en cuanto a la cantidad de estaciones de actividades, perdón, este método es bastante útil y nos puede servir para encontrar una solución muy buena en cuanto a la distribución. Ahora bien, no quiere decir que solo así se pueden hacer las cosas. Por ejemplo, esto es bastante útil cuando estamos balanceando, por ejemplo, actividades que son bastante manuales, ¿verdad? O semiautomatizadas, porque la interacción, ¿verdad? De los operarios es bastante grande, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo una línea de empaque, ¿verdad? Después de una serie de operaciones manuales, las empacadoras pueden tener tiempos diferentes, ¿verdad? Y entonces ese balanceo que nosotros vayamos a poder hacer, ¿verdad? Va a depender de esas eficiencias del proceso y todo, y entonces con eso vamos a poder configurar la mejor opción, ¿verdad? Ahora bien, si trabajamos con maquinaria que es más automatizada, nosotros sabemos que esa maquinaria va a correr a una velocidad constante, ¿verdad? Las variaciones que puedan tener van a ser pocas, a no ser que sea maquinaria muy vieja y que ya los parámetros no den muy bien o que tenga ciertas fallas, entonces es probable que el tiempo de producción varíe, ¿verdad? Oscile en una pieza X, ¿verdad? Entre diferentes lotes o diferentes unidades que procese. Pero si sabemos que es maquinaria reciente, ¿verdad? O que tiene, o que está trabajando bien, pues que no tiene ningún defecto, lo que esperamos es de que el tiempo que le toma producir una pieza cualquiera, ¿verdad? De un modelo en específico, sea la misma durante todo el proceso. Entonces ahí lo que va a indicar cómo se van a ir anidando los procesos va a ser las etapas del proceso de la máquina que nos están dictando, porque muchas veces para los procesos automatizados nosotros compramos máquinas que ya traen la distribución de cómo van las etapas o las actividades una después de otra, ¿verdad? Entonces en esos momentos lo que nos queda a nosotros nada más es verificar las capacidades de producción de las máquinas, ¿verdad? Versus lo que nosotros necesitamos producir, ¿verdad? Entonces lo que nos queda es comparar la productividad de la máquina en el mercado, ¿verdad? Cuáles son las capacidades, ¿verdad? Y buscar la que más se adecue a la necesidad de producción que tenemos, ¿verdad? Entonces, por eso, hacer un análisis bien claro desde el inicio de cómo es mi proceso productivo nos ahorra un montón de tiempo en estar revisando estas cosas porque si por ejemplo yo veo que mi producción es bastante masiva, ¿verdad? No voy a poner a hacerlo de una forma manual si tengo la oportunidad de poder comprar maquinaria semiautomatizada, ¿verdad?
porque sería ilógico por querer ahorrarnos un poco en maquinaria, que al final terminemos generando tiempos más largos y al final esa inversión que podríamos haber hecho se justifica por los tiempos que vamos a perder en una línea de producción manual, ¿verdad? Entonces, todas esas consideraciones ya a la hora de llevar esto a un plano real, ¿verdad? Porque todo esto que estamos diseñando ahorita es bajo un fundamento teórico, bajo una idea de cómo idealmente deberían de realizarse los procesos, pero eh, para esto tenemos que aterrizarlo a la realidad, ¿verdad? Y muchas veces no siempre los modelos teóricos que planteamos aquí se adecúan a lo que la realidad exige, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a jugar con los cambios que podemos tener, ¿verdad? Con la realidad de las capacidades de nuestra maquinaria, de nuestros procesos, y empezar a buscar las alternativas que más se adecúan, ¿verdad? A los procesos productivos que nosotros necesitamos diseñar y a los requerimientos de producción que tenemos, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ustedes van a ir viendo, por ejemplo, van a presentarse otras situaciones en las que, si por ejemplo trabajamos productos a granel o que se trabajan por batch, ¿verdad? Como en el caso de los que tienen ahorita ustedes, que cierta parte de la producción se trabaja por tancada, ¿verdad? Por cierto volumen, ¿verdad? Cuando voy a hacer mermelada, yo no empiezo a hacer los 15 gramos o los, ¿qué? 40 gramos o 100 gramos de mermelada que voy a hacer para el empaque que yo necesito, sino que se prepara una tancada de tantas galones, de tantas toneladas, y posteriormente se divide en los diferentes empaques que voy a realizar, ¿verdad? Entonces, en ese caso, quiere decir que mi proceso va a tener, o más bien no va a poder ser completamente manual, ¿verdad? O completamente automatizado probablemente, sino que me va a tocar ir jugando con que las diferentes etapas, ¿verdad? Tal vez algunas se van a realizar con una máquina automática, otra se va a realizar con un grupo de gente que va a estar empacando, otra se va a realizar con alguna herramienta mecánica, etcétera. Entonces todo eso vamos a tener que irlo contemplando y por eso les digo, tienen que revisar bien el proceso productivo, ¿verdad? Para saber cuáles son las etapas, qué es lo que conllevan, qué es lo que tienen que realizar en cada una, ¿verdad? Para poder determinar la mejor maquinaria que nos va a ayudar a suplir las necesidades de producción que tenemos, ¿verdad? Entonces, bueno, con esto llegamos al final de esta unidad de la parte de diseño de producto y el balanceo de las líneas de producción, ¿verdad? Ya con esto ustedes ya pueden realizar las actividades que vamos a dejar sobre balanceo de líneas. Vamos a dejar ahí unos cuantos ejercicios también en una guía, que esa va a ser la siguiente actividad evaluada, ¿verdad? Así es que el fin de semana se las estamos dejando por ahí a presentar el siguiente fin de semana, ¿verdad? Van a ser pocos ejercicios para que no se compliquen mucho y siempre lo vamos a trabajar en parejas. Entonces por ahí les voy a dejar para ver si continúan con la misma pareja o van a hacer cambios, etcétera. Ustedes tienen opción para poder hacerlo ahí. Así es que espero ya en la clase de mañana ya tenerles las guías listas y que podamos ya ver cómo vamos a ir trabajando eso. Creo que esta siguiente semana también sería interesante ya que empecemos a tener algunas asesorías de los proyectos para ver qué han podido avanzar, qué información tienen, cómo la vamos organizando, qué es lo que se va a presentar, ¿verdad? De cara a las primeras semanas de octubre, que si no me equivoco tenemos la entrega del primer avance, ¿verdad? Entonces ya tenemos alguna información con la que podemos ir trabajando eh, ya sobre el proyecto que tenemos, ¿verdad? Así que bueno, no sé si hay alguna consulta respecto a lo que hemos visto ahora.
Por el momento no, dice Gerardo. Todo claro, dice María Fernanda. Marjorie, todo claro también. Bueno, que me alegra que me estoy explicando bastante bien, hombre. Bueno, cualquier cosa que necesiten, si no, pues ustedes me indican. Ahí están los horarios de consulta disponibles. Yo creo que a medida que empecemos a aterrizar un poco lo del proyecto, pues ya